Ohio, 1994. La etapa más marcada de mi vida. Apenas nos mudábamos a un vecindario suburbano porque, bueno, para empezar, mi nombre es Lauren Walsh. Mi padre tuvo un puesto mejor de trabajo aquí, así que toda la familia se fue a vivir aquí. Tenía 9 años y no estaba solo, pues tenía a mi hermano mayor de 14 años, Jeffrey. Yo simplemente estaba feliz de vivir en un lugar nuevo. Total, en nuestro anterior hogar no tenía grandes amistades, pero a Jeff, pues, la noticia no le cayó muy bien. No era alguien realmente conflictivo ni nada parecido. Introvertido es el término que busco. Verán, él siempre tuvo muchas dificultades para hacer amistades, a diferencia de mí y de mis padres. Los primeros días que vivimos ahí no habló con los vecinos ni con sus nuevos compañeros de escuela. Supongo que era solo cuestión de tiempo, decían mis padres. Amo a mis papás, pero a veces suelen ignorar los problemas mínimos hasta que ya son difíciles de controlar. Supongo que si no era algo que consideraran realmente grave no intentarían meterse. Mi relación con Jeff no era mala, de hecho todo lo contrario. Nos apoyábamos en cualquier cosa, así que no había problemas entre los dos. Pero mamá siempre regañaba a Jeff de vez en cuando. Estaba completamente desalineado, o no quería ser social. Físicamente él tenía el cabello oscuro, largo y desalineado, mucho acné típico de la pubertad. Cosas típicas de la adolescencia. Pero todo estaba bien, y así fue durante un par de meses. Pero todo cambió cuando ayer llegó golpeado en su ojo. Según lo que dijo él, se había caído, pero era obviamente mentira. Se hizo rutina que llegara algo asustado a casa, con la mochila completamente pateada y muy golpeado. A veces era obvio que lo estaban haciendo bullying. Mamá y papá intentaron meterse porque era obviamente algo muy grave, así que era difícil de ignorar. Pero siempre ocurría lo mismo. El director de la escuela simplemente no hacía caso. Parecía como si ignoraran todo lo que ese grupito de idiotas le hacía a mi hermano y a otros chicos. No recuerdo sus nombres, no necesito recordarlo. Eran tu típico grupo de bullying estereotipado. Solo tenían un año más que Jeff y aún así lo intimidaban como si fuera un niño más joven. Jeff básicamente no tenía cómo pelear contra esos chicos. No era alguien conflictivo, solo alguien que simplemente no podía luchar contra eso. Y si bien no era la única víctima, sí era el blanco de muchas de esas palizas, insultos, etc. A pesar de eso intenté ser positivo con mi hermano cada vez que se sentía triste. Había días donde él decidía estar enfermo para no ir a esas clases. Y ahí es cuando descubrí por qué nunca le decían nada a estos tipos. Uno de ellos era hijo del mismísimo director. Eso se me hizo una maldita injusticia. Incluso el matón una vez intentó meterse conmigo simplemente porque intenté defender a Jeff fuera de la escuela, ya que íbamos en la misma. Así que cuando lo vi en el suelo, sin poder defenderse de esos estúpidos, intenté meterme porque estaba harto de que molestaran a mi hermano mayor y nadie hiciera nada. Me golpearon también, pero justo llegaron nuestros padres. Y para sorpresa de todos, el director, el padre del matón principal y su madre. Sé que no eran personas realmente malas, pero debían hacer algo contra este sujeto. No recuerdo bien qué pasó ese día después de la intensa paliza que tuvimos yo y Jeff. Él obviamente estaba preocupado de que yo intenté defenderlo y salí perjudicado también. Pero no me importaba, quería ayudarlo sin importar qué. En cuanto a lo que pasó con mis padres y los padres de ese matón, pues todo se concluyó con algo que era realmente injusto para mí y Jeff. Vamos a ir a la fiesta de cumpleaños de ese niño para que tú y Jeff hagan las paces de una vez. Es este fin de semana, así que no quiero problemas, por favor. ¿Qué? Tenía que ser una broma. Ahora teníamos que ir a una fiesta de cumpleaños para intentar hacer las paces con ese tipo. Maldita sea. Perdón si parece que soy alguien muy rencoroso, pero ahora me doy cuenta de que no era un simple matón de escuela ese sujeto. Era alguien con serios problemas. Muchas de las víctimas de su grupo no solo terminaban golpeadas o insultadas. También tenían esa manía de traer esas navajas suizas a la escuela. No hay que ser muy listo como para saber qué hacían con esas cosas. Era un monstruo y todos lo sabían. Hasta Jeff reclamó por eso. Pero mamá simplemente se enfocó en que Jeff no pareciera un fenómeno en la fiesta.
Como dicen, las apariencias dicen mucho de uno. A mí no me podría importar menos. Mi padre, por otro lado, parecía algo disgustado por este plan. Si bien sabía que los niños a esa edad jugaban rudo, esto ya no era ni medio normal. Pero siempre mi mamá decía eso de que debía ser amable y esas cosas que simplemente me generan todo lo contrario a ser comprensivo. Hubo una discusión sobre si debíamos ir o no a ese lugar, pero al final tuvimos que ir. Sé que dije que quiero a mis papás, pero hay algo con mi madre. Ella siempre parecía más preocupada por el qué dirán. Quería tener una buena impresión aun si nos quejábamos miles de veces. Los padres del matón estaban en la puerta de esa casa, medianamente mejor que la nuestra. Era tan ridículo que un director, que era capaz de mandarte castigos por, obviamente, saltarte las reglas de la escuela, no pudiera darle una simple regañada a su hijo. Tal vez solo lo tenían muy privilegiado y eso le daba carta blanca para hacer todo lo que quisiera. La madre del tipo era una mujer muy parecida a mi madre con eso de las impresiones y eso. Pero bueno, supongo que este sería el punto donde creerías que las cosas mejorarían, ¿no es así? Pues no. La fiesta tenía a otros invitados. Otros niños que parece que fueron obligados a ir ahí, como nosotros. Sus padres estaban ahí, sin más, tal vez ignorando también a sus hijos para solo traerlos a este lugar. Supongo que no éramos los únicos que tenían que aguantar este infierno. Y por supuesto, ese tipo aún estaba ahí con sus otros amigos. Parecía un castigo ver a los adultos hablar y divertirse mientras el bully de mi hermano nos robaba los dulces y la diversión. Jeff y yo nos mantuvimos alejados, apenas disfrutando la comida del sitio antes de que nos la quitaran. Pero luego uno de esos tipos dijo algo que nos sorprendió a todos. Bien, supongo que es hora de que todos ustedes me canten feliz cumpleaños. Así mi fiesta dará inicio de una buena vez. Ah, claro. El pastel. Nos sentamos cerca del tipo ese y solo escuchamos esa canción de feliz cumpleaños. No cantamos para nada. Y esa mujer, la madre del bully, pues bueno, prendió las velas sin más, dejando unos fósforos al alcance de cualquiera y solo se fue. Rayos, si tan solo hubiera sabido que eso pasaría. Esa cancioncita de feliz cumpleaños aún sonaba en el fondo y él solo esperaba a que cantáramos, pero eso no iba a pasar. Ese tipo no quiso esperar a los adultos que estaban dentro de la casa hablando, lo cual el tipo aprovechó para ser intimidante con todos nosotros. Como ese tipo se dio cuenta de que no estábamos cantando, se le ocurrió hacer algo muy peligroso. Prendió un fósforo y lo acercó a la cara de cualquiera que no cantara. Muchos cantaban después de esa amenaza. Estaba enojadísimo, sabiendo que no había adultos en la zona, pero fui de inmediato a avisarle a alguien de que el tipo estaba amenazando con, literalmente, fuego a otros chicos. Pero uno de sus amigos me agarró del brazo y me dijo que si intentaba decir algo me iría peor y que me quemarían las cejas o algo así. Ahí es donde ocurrió algo sorprendente. Jeff se levantó de la mesa, enojado. Pidió que me soltaran y que eso de amenazar con fuego era extremadamente peligroso, y que tuvieran cuidado si ocurría un incendio. Pero fue interrumpido por el principal idiota. Le dijo que era su fiesta, que podía hacer lo que quisiera y que nadie lo vendría a interrumpir en su día especial. Esta vez Jeff no se dejó intimidar. Sabía que esto era muy peligroso. No quiso pelear a golpes, pero era obvio que si no hacía algo podría ocurrir un fatal accidente. En eso Jeff gritó todo con todas sus fuerzas y dijo que alguien estaba jugando con los fósforos. Pero el tipo lo detuvo. Como hay muchos niños, se le sumaron y gritaron, advirtieron. Pero Jeff y el chico se quedaron solos en el suelo mientras los demás pedían ayuda, ya que estaban literalmente al borde de una situación riesgosa. Intenté buscar algo para apagar ese cerillo, pero en eso el tipo llevó a Jeff del brazo hacia un pequeño armario que había en ese patio. Estaba lleno de herramientas y cosas de construcción. El tipo dijo de forma fría a mi hermano que le quemaría el rostro si seguía amenazándolo con avisarle a sus padres. El bully agarró una botella de gasolina, amenazando a Jeff reiteradas veces. Era obvio que no lo quemaría, pero Jeff lo golpeó en la cara tan fuerte como pudo. Apenas el tipo dejó de amenazarlo. Sin embargo, eso hizo que el tipo le rociara a mi hermano la gasolina en la cara.
Algo que olvidé mencionar es que antes de este conflicto, las velas del pastel no fueron apagadas. El tipo se enfocó más en molestar a los invitados antes de soplar las velas de su pastel. Jeff se tambaleó al tener gasolina en los ojos y tropezó contra la mesa. Ese momento aún resuena en mi cabeza. Mi hermano gritaba de dolor. Estaba prendido en fuego y trató de tirarse al suelo para tratar de extinguirlo. El bully se fue corriendo de la escena. Los adultos finalmente fueron a ver qué pasaba y vieron el horror. Yo estaba tratando de encontrar algo para apagar las llamas, hasta que el padre de nuestro bully usó la manguera del jardín para apagar el fuego. Las ambulancias no tardaron en venir. Lo último que supe de ese tipo que le incineró la cara a Jeff fue que, injustamente, no lo castigaron. De hecho, mintió diciendo que mi hermano fue el que empezó el conflicto en primer lugar y que fue culpa de Jeff salir lastimado. Nuestros padres sabían que en parte era mentira, pero no podrían desmentirlo por no haber visto nada tampoco. Tuvieron a Jeff internado en el hospital para tratar de curar su rostro. Sufrió quemaduras de segundo grado, lo suficientemente graves para penetrar en su cara y dejarlo deforme. Después de una semana, finalmente pude verlo. Y cuando retiraron las vendas, Jeff se veía... Lo sentimos. Hicimos lo que pudimos para reconstruir su rostro. Lo dije antes. Estaba desfigurado. No es por ser cruel, pero era la verdad. Hasta quedó ciego de un ojo. Jeff apenas se vio al espejo y quedó paralizado. Luego se puso a llorar. Un sollozo leve que se transformó en un llanto desgarrador. Fue horrible. Mi hermano estaba completamente destrozado y yo estaba furioso porque jamás habría un castigo para el hijo de puta que le hizo eso a Jeff. Nos llevamos a Jeff ese día. Obviamente él no quiso volver a mostrar su rostro a nadie. No pudo volver a la escuela. El grupo de matones seguía ahí y ya todos se habían tragado esa mentira de que Jeff era un pirómano o algo así. Los escuchaba susurrar cosas de él, inventando rumores cada vez más absurdos. Incluso terminé culpando a mis padres por no estar presentes. Maldita sea, ya no puedo contar a detalle lo que le ocurrió a Jeff con todo esto, pero iré a lo importante. Jeff se sentía una gran carga. Aun si solo se quemó el rostro, perdió cabello, aún tenía problemas para caminar en la casa por su ceguera y le costaba comer alimentos porque le dolía mover sus mandíbulas. Intentamos ser positivos con Jeff de alguna forma. Tal vez reunir más dinero para alguna operación a futuro, pero sería solo cuestión de tiempo y Jeff no quería esperar más. Su anterior comportamiento pesimista se volvió una mentalidad depresiva. Aun si mi hermano se veía así, yo lo seguiría queriendo y apoyando sin más porque era mi hermano. Era lo mínimo que podía hacer. Siempre le llevaba las tareas de alguno de sus compañeros y traté de hacerlo mejor para que se sintiera bien. Aún así, él caía en la depresión más profunda. Sabía que si reuníamos suficiente dinero para la operación de su cara podríamos intentar salvarlo. Tenía 9 años. Mi pensamiento era simple, pero muy positivo para las circunstancias que se iban a venir más. Jeff esa noche se despertó. Lo vi merodeando por la casa un par de veces, pero aún estaba medio dormido como para darme cuenta de lo que estaba haciendo. Realmente no sabía qué tramaba, hasta que después de tanto ruido fui a ver qué rayos pasaba. Jeff estaba ahí, con su sudadera blanca tapándole el rostro. Cuando me vio, solamente me puso una mirada fija y dijo que no me metiera en lo que iba a hacer. Sabía que no era algo bueno, así que intenté detenerlo, pero Jeff me dio un abrazo y me dijo algo simple. Lauren, vete a dormir. Fue lo último que escucharía de su voz. Él se fue por la ventana después de decirme eso, para no despertar a nuestros padres. Rápidamente fui a despertarlos para que me ayudaran a buscar a Jeff. Mis padres y yo fuimos a buscarlo en la noche. No era la mejor decisión, pero cuando tu hermano se va así, uno no sabe qué hacer por la desesperación. Además, era un vecindario pequeño, así que pensé, no podría ir tan lejos, estaba medio ciego, ¿cierto? No sé cómo pudo, pero logró irse lo suficiente lejos.
Sin embargo, vimos algo a lo lejos después de unas horas. Una casa con las luces encendidas. Era la casa del director de nuestra escuela. Fuimos hacia allá sin pensarlo, pero me quedé helado cuando vi una patrulla de policía y una ambulancia llegando a la casa. Corrimos lo más que pudimos y vimos que se llevaban a Jeff en una camilla del hospital, y al bully de mi hermano, esposado y cubierto de sangre. Todo desde ahí se derrumbó completamente. Mi hermano estaba débil por una razón. Le habían cortado la cara y los párpados. Estaba agonizando y, aun si lo llevaron al hospital, no resistió más. Perdí a mi hermano esa madrugada. Fueron semanas muy duras. Tuvimos que ir a un tribunal, obviamente. Se empezó un juicio por el asesinato de Jeff. Se preguntarán por qué pasó esto. Bueno, luego de esas semanas larguísimas donde dábamos las versiones de lo ocurrido antes de ese fatídico día, nos contaron qué pasó realmente en esa casa. Jeff, según ese bastardo que lo mató, intentó acabar con él por lo que le hizo en el rostro, y luego se suicidaría. Jeff trató de golpearlo, pero luego la pelea se intensificó. Los padres de ese asesino trataron de intervenir, pero su hijo ya había hecho lo que pudo para defenderse y también para dejar a Jeff muy lastimado. El tipo, antes de que Jeff pudiera hacerle algo, se abalanzó contra mi hermano y lo apuñaló en el rostro, específicamente en las mejillas, ya que Jeff intentó ahorcarlo, pero fue inútil. Luego, después de eso, le cortó los párpados solo para burlarse de él y de su ceguera que tenía en unos de sus ojos. Como les dije, este bully tenía serios problemas con las víctimas que molestaba, y ahora, con una navaja, acabó con mi hermano de la peor manera posible. Pero lo peor vino después. Aun si se llevaron a ese tipo a una correccional de menores, el director y su esposa intentaron calmar el asunto y taparlo lo más posible antes de que simplemente demandáramos a la escuela, pero no funcionó. Cerraron la escuela por unos largos días, pero la imagen de ese hombre y su familia quedó marcada por no controlar mejor a su hijo. Hasta los otros matones se dieron cuenta de que su amigo tenía serios problemas. Hasta ellos eran amenazados por ese tipo para seguir haciéndole daño a otros. Pero el daño ya estaba hecho. Ningún adulto se molestó al ver cómo un adolescente le quemaba la cara a otro. La institución no se hizo responsable de los rumores y del bullying constante de varios alumnos. Pero lo peor fue que, aun si el caso se hizo noticia, fue extrañamente olvidado por varios, y eso para nosotros fue muy injusto. Aun con las condolencias, no podríamos superar esto fácilmente. Y así fue. Crecí sin mi hermano y empecé a distanciarme mucho de mis padres. Apenas tuve mi independencia me mudé. Actualmente vivo solo y tengo alrededor de 41 años. Me mudé lejos de ese lugar, pero el recuerdo de cómo mi hermano quedó después de ese incidente se quedó marcado en mi cabeza. Tal vez era culpa de Jeff también, pero ¿lo puedo culpar realmente? Nadie viviría bien si toda su adolescencia lo molestaban hasta dejarlo vulnerable y con heridas irreparables, no solo las físicas, sino también las emocionales y mentales. Seguramente tú ya has escuchado esta historia, ¿verdad? Así es. Te estoy hablando a ti. Sé que esta versión que te acabo de contar es mucho más triste y con vagos detalles de mi vieja mente, pero fue totalmente real. Ríete todo lo que quieras de mí, pero es cierto. Digamos que en esa época Internet no era lo que conocemos hoy en día. Ahora lo uso como una simple herramienta, como todas las que se han ido implementando en la sociedad, pero nunca he sido de meterme en lo más profundo de este lugar. No soy alguien a quien le guste eso. Sin embargo, una vez, solo una vez, intenté buscar cosas referentes a mi hermano. Pero en Internet no salía ningún registro de la noticia. Eso ya me dejó mal sabor de boca. Y entonces me salió una página con una historia de terror, al parecer. Ahí fue cuando vi una imagen que me dejó un poco perturbado, no por lo gráfico que era, sino por la extraña descripción que traía después. El título de esta historia se llamaba Jeff the Killer.
¿Por qué me salió esta historia cuando busqué por curiosidad el incidente de mi hermano fallecido? Podría ser bastante simple pero no menos perturbadora la explicación. Tal vez fueron rumores que se fueron dando de boca en boca hasta llegar a tiempos modernos. Tal vez el bully de mi hermano pasó este rumor hace décadas. Desde que mi hermano falleció siempre se esparcían rumores de que Jeff era el inestable. El tipo con el rostro quemado y loco que quiso matar a un adolescente inocente cuando era todo lo contrario. Decían que también debían haberlo encerrado en un manicomio, aparte del idiota que le arruinó la vida a Jeff. Pero estaba completamente convencido de que era la misma historia, solo que mucho más exagerada. Un adolescente se vuelve loco porque le queman la cara en una fiesta de cumpleaños. Pero en vez de quedar deforme y con costras en su cara, estaba completamente pálido. Se corta la cara para según hacerse más guapo, un asesino que mata gente en las noches, haciéndole lo mismo de quemarlos y con una frase parecida a lo que Jeff me dijo cuando tenía 9 años. Vete a dormir. Las imágenes posteriores que busqué con ese nombre, Jeff the Killer, fueron incluso más extrañas. Algunas eran increíblemente surreales y algunas parecían una simple burla. Usaron el caso de mi hermano para construir una historia que empezó como un grave incidente. Y como dije antes, el internet no existía como ahora, todo el mundo lo conoce. Ese caso se distorsionaría durante años hasta llegar a este resultado, porque si no puedo explicarme el porqué de esta situación. Esto era perturbador. Era como ver una versión completamente caricaturesca y fantasiosa de mi hermano. Tal vez simplemente era mi cabeza jugándome una mala broma y que las coincidencias solo estaban ahí. Pero estaba 100% seguro de que usaron de inspiración esa noticia, oculta por varios años, solo para hacer una historia estúpida de un adolescente loco, con apariencia extraña y una personalidad completamente fuera de sí, como si fuera un mal chiste. Me quedé horas mirando esa historia y la imagen. Quería llamar a mis padres, contárselo a alguien y decirles lo que pasaba, pero me tacharían como un loco. Obviamente nadie tomaría en serio esto. Y seguramente tú también lo harás. Pero ahora lo sabes. Te conté la etapa más dura de mi vida. Estoy solo en esto, porque sé que nadie va a creerme. Jamás, pero... Por favor, ten bien marcada en tu cabeza esto, y para que sepas que cada imagen de ese dichoso Jeff the Killer es solo una mentira disfrazada de historia de terror y que el verdadero Jeff está muerto. Mi hermanito está muerto.